Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. 9 de la mañana con 32 minutos, como cada martes. También vamos a escuchar al abogado Carlos Ramón Campos Chávez, que ya está con nosotros. Y te escuchamos con atención. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Ángel. Bueno, muy buenos días. Bueno, otro martes, un día más, otra semana más, aquí con ustedes. Bueno, vamos a platicar hoy en día. Ya se acabaron las intercampañas, vamos a decirlo así, de manera informal, de las campañas que nunca fueron campañas, pero bueno, al final terminaron siendo campañas políticas para la presidencia de la República, de las internas en ese caso en Morena y el Frente, ¿no? Que en el Frente todavía continúa el movimiento, pero bueno, al final de cuentas ya estamos en días claves de decisión final. El 3 de septiembre el Frente va a tener a su responsable, y en este caso Morena va a tener a su coordinador o coordinadora. Entonces, sin embargo, bueno, vamos a platicar hoy en día de un balance de lo que se caminó, pero también de las encuestas que salieron ayer y una que me llamó mucho la atención del diario Reforma. Y voy a empezar con lo siguiente. Bueno, obviamente, pues cada quien va a favorecer o va a hablar de la encuesta que le favorezca, ¿no? Pero hay una coincidencia, ¿no? El País, por ejemplo, el domingo pasado hizo un resumen de todas las encuestadoras y bueno, casi todas coinciden dentro de Morena, y lo bueno que lo puedo decir yo, afortunadamente, pues al parecer la doctora Claudia Sheinbaum encabeza contundentemente la encuesta interna dentro de Morena y de lo que pueda presentarse. Pero bueno, esta de Reforma que traigo aquí, que se las voy a resumir, me llama mucho la atención y esto me permite generar algunas reflexiones para con ustedes, ¿no? Miren, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum en mayo tenía 31 puntos. En agosto, 37 puntos. El canciller Marcelo Ebrard, que hizo un evento, por cierto, también siendo justos con el comentario, un evento muy importante, un poco más, estaba viendo de 100,000, o sea, en un foro muy importante aquí en la Ciudad de México, llenó un aforo muy importante, fue un evento magno. Bueno, en la encuesta de Reforma, 26% mayo, 22% agosto, o sea, bajó su número de preferencia, según esta encuesta. Gerardo Fernández Noroña, tercer lugar. Pues bueno, no manejan en mayo nada porque creo que no le encuestaron, pero 7 puntos en agosto. No aparecía en el radar. No aparecía en el radar. El Chelo Velasco, Manuel Velasco, no estaba en mayo encuestado, bueno, sacó 6 puntos según en esta encuesta. Adán Augusto López Hernández, 6% mayo, 5% agosto. Ricardo Monreal, 5% mayo, 4% agosto. Bueno, esta encuesta fue una encuesta de vivienda. Los que saben de encuestas saben muy bien que las encuestas de vivienda son mucho más precisas que las telefónicas, las de correo electrónico, las de Facebook y todas esas más. Y bueno, tenemos, se encuestaron a 1,000 adultos de entre el 18 y 23 de agosto. Vamos a cerrar este tema. Bueno, a ver, uno puede decir que ya todo está definido. Yo me parece que hay que calmarse, pero bueno, quienes están a favor de la doctora Claudia se han de sentir muy felices porque, pues bueno, estos números le dan números a favor. Hemos de recordar que el procedimiento de Morena son 5 encuestas. 5 encuestas, casas encuestadoras que propusieron, en este caso, la y los aspirantes, y de esa manera van a deliberar, conforme a las preguntas correspondientes, quién sí va a encabezar los trabajos de la coordinación dentro del partido Morena. Por cierto, un día antes que empieza formalmente el proceso electoral en ese caso 23 y 24 para la elección presidencial del año que viene. Entonces, para ir cerrando nuestro comentario, compañeras y compañeros, yo la vez pasada, el martes pasado les comenté claramente que al parecer todo esto ya estaba definido. Yo creo que sí, ya todo esto ya está bien definido. Simplemente me parece que en los cuartos de guerra de los partidos, de las alianzas, me parece que están afinando y ajustando las estrategias, y esto es más allá de las encuestas, pero yo creo que siendo políticamente correctos, pues bueno, tienes que prever todos los escenarios para efectos que no explote o se incendie una de las bombas o válvulas que tengas dentro de la maquinaria político-electoral dentro de los partidos, para efectos de poder transitar pacíficamente
a la designación de los siguientes cargos. Porque una vez decidiendo coordinación, que seguramente la coordinadora o el coordinador que va a empezar a recorrer todo el país con esa bandera dentro del partido, de ahí van a venir las siguientes negociaciones. Y Tabasco forma parte de la principal negociación política dentro del partido Morena por obvias y evidentes razones. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya está sucediendo. Y eso es lo más importante. Por eso estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Campos. Carlos Ramón Campos Chávez en los comentarios de la semana. Y bueno, a la expectativa, porque en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Muchísimas gracias. ¿Negociar qué aquí en Tabasco? Tabasco es un caso de estudio político interesante, Ángel, porque sabemos aquí los grupos que están encabezando el poder, pero también sabemos los que están disputándose el poder dentro del mismo cuadro de poder. El tema no es la oposición, ya no es la oposición, porque la oposición tendrá que generar un trabajo de reestructuración y reorganización para poder competir en esta elección y en las que vienen. Pero dentro de Morena todos sabemos, y aquí lo platicamos, yo me acuerdo, ahora sí que me acuerdo fehacientemente, 5 de octubre del año pasado cuando fue el evento en el Esperanza Iris, que aquí te lo platiqué cómo estaba la disputa de coyuntura política en Tabasco. Obviamente se va a acrecentar el asunto. ¿Por qué? Porque si no eres acá en México, pues te vas a venir a refugiar a Tabasco. O más que refugiar, van a cerrar filas en el Estado. Porque la lógica es la administración pública, ¿no? Estos son los grupos que están dentro de Morena. Como aquellos años, 1999 y 2000, ¿no? ¿Te acuerdas? Exactamente, yo tenía 9 años, pero sí me acuerdo de la intensidad política del Estado. O sea, ya no estás hablando, a ver, la figura de Adán Augusto López Hernández ya no es una figura estatal y regional, es una figura nacional. El licenciado Adán Augusto, mayor de los éxitos, que en la contienda, vamos a pensar que no llegue, pues naturalmente va a llegar con una fuerza política muy interesante, porque la tiene, al final de cuentas, y bueno, encabezará los trabajos de liderazgo político de la fracción a la cual él pertenece, ¿no? Pero por el otro lado tienes a otros cuadros de Morena también, que ya no son uno, son varios cuadros que forman otro grupo político, que bueno, al final de cuentas también están en todo su derecho de disputar y buscar, en este caso, el poder político, la gobernatura del estado de Tabasco. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Tú tienes una gran ventaja aquí, que el partido Morena está en el poder y tienes un liderazgo nacional, referente histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien te va a marcar la pauta del conflicto, en este caso, el disenso y el consenso. Vaya, es el arte de la guerra, el arte de la política, ¿no? Entonces, a mi ver, yo creo que en Tabasco, pues naturalmente, pues se va a encrispar el asunto, tendrán que venir muy buenas negociaciones, van a tener que tejer fino para ver qué espacios otorgan y qué espacios no otorgan, para efectos de, porque a ver, una vez que tú definas 24, empieza el 27. Eso es la política, es la industria electoral. Termina el 24 de designaciones y empieza el 27 en automático, para pensar en el 30. Sí, desafortunadamente, pues nos las pasamos pensando en elecciones, pero bueno, así tiene que ser pensado. ¿Por qué? Porque es tu parado táctico, técnico, para efectos de poder mantener espacios de oportunidad, áreas estratégicas en la influencia del poder político administrativo en Tabasco. Entonces, yo creo que ahorita que se define el 6 de septiembre quién va a ser el coordinador, la coordinadora, pues naturalmente vendrán las negociaciones. Chiapas, estás de Chiapas, veamos qué pasó en Chiapas. Zoé Robledo no va, y Zoé ya estaba caminando Chiapas. ¿Qué dijeron? Y Zoé se alineó. Y seguramente, en este caso, al maestro Zoé le va a ir muy bien con quien quede en Morena. Seguramente le va a ir muy bien en algún espacio federal, ¿no? Chiapas, que es como una muestra, si lo quieres ver así, de lo que puede sostener en Tabasco, pero Chiapas en chico, Tabasco, por lo que representa simbólicamente, se pueden dar muchos escenarios todavía de disputa. Y te voy a decir también por qué, Ángel, porque Morena no puede abarcar todo. No tiene tantos espacios para darles a todos. Entonces, cuando tú ya no tienes capacidad de concesión, es donde puede surgir una renovada oposición. Pero no con los partidos tradicionales, que al parecer en los últimos 6 años no han sabido qué ofrecerle a la ciudadanía.
con mucho respeto lo digo, pero es una realidad. Se ha dejado de hacer trabajo político por parte de la oposición, pero eso no quiere decir que los que no estén a favor dentro de Morena, hablo regional, localmente, no tengan derecho de reorganizarse para buscar áreas de oportunidad. Yo creo que eso puede suceder, va a suceder, quien tenga el capital político, económico y social, lo puede hacer. Entonces, ya está definido todo esto. Vamos a ver cómo se va abriendo camino para las demás designaciones. Y ahí, pues obviamente, afortunadamente, Morena tiene una gran ventaja. Aparte que Morena está en el poder presidencial, tiene un liderazgo social que se llama el de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese liderazgo te va a marcar la pauta, los ritmos, los movimientos, para efectos. No quisiste, bueno, pero aquí el control, pues lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, tiempos interesantes, Ángel. Tiempos interesantes para hacer política y hablar de política. Agradezco, como siempre, abogado. Cada vez se pone más interesante en las charlas, la verdad. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos a la recta final de esta edición. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.